Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Gracias, Pablo. Eh, bueno, este evento que vamos a ver, comisión de organización cultural, en el año del centenario de la publicación del Puerto de Castelo, de todo. Los primeros de 2019, agradecido a Claudia, a Santiago, a las autoridades, de la facultad, compartimos el año pasado, de estas gestiones, y yo, un poco, como saga, una vinculación, y vínculo, tipo de vínculo que la mujer, con el gran hombre, pero veo desde otras universidades, desde la UNAM, se establecieran de trabajo, estas jornadas, yoga, tienen que ver con ese número de personas empiezan a poder investigar y identificarse la nombre para su trabajo en el barrio de la carita, no corre por dentro, tenga un modo de presenciarse y de expresarse acá en el territorio misionero, moverse de forma esta que Pablo en poco se también pasar. Estar en el yoga, sí, y es un ejercicio interesante y bueno, me daré entonces por ambas sesiones haber podido seguir adelante con este proyecto que empezamos imaginamos el año pasado y después respecto tiempo y yoga, por empecé a pensar cómo se hubiera pegado por este tema, en principio soy especialista en literatura, de que soy uno, bueno, es los años importantes, autor de Carmen Escolar de escuela primaria y autor de Carmen Escolar de la escuela secundaria. Entonces, de ahí, deseo pensar en algunas cuestiones, el día de llegar al recuerdo de mi escuela de la media de los flamencos, una cultura estudiar, una lectura infantil, pero prefiero no estudiar por ello, sino por un trabajo de antología de la superior, yo lo hice en el año 91, y en una editorial que se llamaba Libros de Científicos, que era una editorial creada por la escritora Cristina Montes, al ser escritora que todos conocemos, ha sido una escritora que tiene que ver fundamentalmente con los proyectos de negocio de la COP, de los productores de América Latina, y ese paso ha sido realizado. Cada secretario de seguridad, cada espacio de constante aprendizaje, y en ese espacio de aprendizaje, el medio a proponer la dirección de una colección, una colección pensada para adolescentes, para la escuela secundaria, se llamaba Libros para Nada. En esta colección publicamos un libro que se llama una antología, que se llama Padre Norte de un Sábado. Para representar por estar tomando de un texto de yoga y va a explicar ese tratado, ese por ahí de mucho de yoga, así, amanecido, de yoga, de general, de cierto proceso científico. Hicimos esta recopilación dentro del yoga con Ezequiel Ramos, que es un historiador, pertenece por ustedes, es una pública de la gente, por actual, el quinto, con trabajos de historia de la democracia media, etcétera. Ezequiel formó parte de la escuela secundaria y estaba iniciando la carrera de historia, cuando le propuse hiciera un trabajo porque necesitaba que el trabajo de archivo.
y vamos a hacer su formación y sentir este libro, y ahora cuando leí el título de esta presentación, me di cuenta que efectivamente lo más que el historiador estaba ahí, que nos permitió eso, recuperar una serie de trabajos de textos, todos los veces yo me acuerdo de la selva, pero ahora no recuerdo. ¿Y qué es este acto, no? Entonces yo ponía la conferencia de palabras, ponía literatura, mercado y fuego. Y se le fue en el mercado, me pareció que en formas de palabras, digamos, una cuestión para pensar. Primero, porque la lectura de la segunda hogar fue una lectura muy relevante en por eso necesito todo lo que tengo que ver con la profesionalización de los funcionarios. En lugar de quedar por los derechos del autor, en lugar de quedar por la cantidad de que pagaba por línea, por página, por periódico, la nación, las revistas, plan, el monstruo, etcétera. Y hay algunos aspectos que no están donde, por ejemplo, no sé, una patrulla podría ser el mercado literario, propone la idea de que haya una bolsa de los libros que tenemos. No un poema porque existe una bolsa. Tenemos el dólar, los poemas, serían millones. Va siendo como distintos gobiernos, el otro rural por el móvil, hay un valor de una zona contable y se reserva todo. Llego a la gente, estaría bien motivado, etc. Entonces, la bolsa de la universidad. Un profesor de lograr los problemas que tenemos con las editoriales y con los periódicos respecto al pago de sobre eso. Bien, ahora, cuando se habla en general de profesionalización, se pone en orden. Este lugar importante no suele darse de cómo la escuela, los niveles grandes, y el país tiene que ver también con ese proceso profesional. Tiene que ver que los diferentes clases de los pobres. Tiene que ver con que los escritores tienen expectativas de vender sus libros a las escuelas. Tiene que ver que los escritores a veces escriben libros a las escuelas. No solamente los quieren colocar en las escuelas, sino que quieren escribir particular para las escuelas. Y luego con Lucifer, que los editores, un libro de texto para la escuela de vamos a ver un poco sobre eso, ¿no? Creo que algunos testimonios, por ejemplo, lo viste yo, fue profesor de literatura, fue profesor de salud nacional, también en el colegio británico, y acá en la bibliografía clásica, en la bibliografía monegal, que no figura en la producción de Bolívar, acá tenemos un lugar de oído como hemos hablado del patriarcado, no sentido negativo. Dice Quiroga, tengo también 36 cartas en castellano y 36 en literatura. Una de las primeras, bastante buena. Me rodea de concluir la clase. Me aprieta la vez. Dice Quiroga. Y a veces también tiene una relación que con la escuela, porque ya es profesora en el Gabardén, profesora en lengua viva, de declaración, de estar vinculado en algún sentido con el teatro, pero a la vez recorre las escuelas cuando ha salido un libro de ellos. La circular
las colegas van a clase, son lectores. ¿Sí? Entonces hay una escena que recupera alguna biografía por ahí, donde algo así nada más a una escuela de la capital federal, mucha crédito, ¿sí? Y una maestra la recibe. Cuando la recibe, le recibe. Tú me quieres blanco, tú me quieres duro, etc. La cocina la toma del brazo, de la mano, y le dice, no me resiste más esto, por favor. Entonces la relación de los equipos que fuera tensa, compleja, sale a cocinar a buscar su público, pero su popularidad, pero también no. Entonces es interesante esa tensión, y bueno, hay como un medio despectivo hasta escolar, pero luego nosotros que hay que mencionar, ¿no? Cuando uno lee las entrevistas que los escritores, la historia de la organización de la América Latina, y como tengo de los escritores, y eso también sobre un santo, sobre interesante porque hablan del proceso de formación, un poco que sobre leer, y hay otro punto sobre estudios, y después el instituto, cada instituto economiza de la medida, un poco reportero, le cayó sobre el rostro en vez de las terceras y evolución izquierda, haciendo de Panamá. Y del periodismo, para ser Panamá. Que ha recordado en este momento y sigue redactando el periodismo. El ministro no se puede ni mi propia oye, que quiero decir. Luego el señor reportero que figure algo en la noticia de se le accidentado que dicta el reportero como que llamado. Bueno, es muy solo que el papel es sobre. Ninguna persona que dice, estaba yo decía, muy bien, no imaginando no imaginando que hubiera tantas personas en todo el mundo que precisaran pequeños productos del marco en estar metidos en el resto de años. Cuando yo desperté, me supuse o que había recibido parte de la negra en la cabeza, o que había leído algún capítulo de literatura obligatoria de algunos siglos o el siglo del año, rodeado en las 4 direcciones del norte, sur, este, oeste, infinitas personas, el número de 70 que habían abandonado importantes negocios para formar un cinturón zoológico suburbano. Se llamó la sentencia pública para que me trajera un vaso de agua y nunca llegó. Retardo de sentencia pública. Algo de digo, el permiso de se refiere Armando Benavides. Un golpe de artista o la lectura del capítulo de literatura obligatoria, poeta, en las 4 direcciones de inclusión publicada, norte, sur, este, viendo. Podríamos pensar, ese texto, contar roster, ahí los argentinos, claro, de Cuba, podríamos meter en la literatura, estamos formando esta pelota que después se vuelve en fuego. Después está tan preocupada con la literatura, porque es objeto de enseñanza, y la literatura tiene cosas para decir de ahora. En el caso de Piotr, es un cuento desde el 1920, se llama Juan Daniel. Entonces, Pérez está en antropología, pero no está en antropología. Que se llama Juan Daniel, de 1920, que después fue incorporado y luego el desierto. Y en ese cuento hay una historia, y es una historia escolar, empieza como una historia de crianza, tema importante en la región, de modo que definía asuntos en el serio, y por ejemplo, con una autora que se llama la pedagogía del peligro,
algunas ideas que oferta de la triángulo, algunas ideas desde el punto de vista del padre, de cómo habría de producir la crianza. Y aquí tenemos la crianza muy particular, porque yo lo de una peste, en muchos mujeres, una mujer, una mujer pobre, que sola, muere su hijo, y en un momento total que tenga soledad, donde esta tragedia, un cachorro del tigre se acerca y se parece. Está cerca del segundo. Pero parece solo. Y ella amamanta el cachorro y por un mensaje que era una serpiente, que aparece ahí en la escena, el cachorro cobra forma humana. Cobra forma humana y va a la escuela. Y en la escuela es el mejor alumno, el mejor alumno. Pero las cosas se modifican cuando llega el despertador. Llega el despertador. Dice, en la escuela se dio un repaso general, pues un inspector debió venir a observar a la gente. Cuando el inspector llegó, el maestro hizo la lección primero de todos, a Juan Daniel. Juan Daniel era el alumno más adelantado, pero con el concepto tartamudeó. Y la lengua se le grabó por nuestro extraño. El inspector observó al alumno mirar por lo y habló enseguida en voz baja con el aire. ¿Quién es ese muchacho? Le preguntó. ¿De dónde ha salido? Se llama Juan Daniel, habló el maestro. Y lo que vio una mujer que llama Juan, pero nadie sabe de dónde ha venido. Es extraño, muy extraño, murmuró el inspector, observando el río áspero y el reflejo verdoso que tenían los ojos de Juan Daniel donde estaban en las zonas. El inspector sabía que juntos hay cosas mucho más extrañas que las que nadie puede tolerar. Y sabía al mismo tiempo que complementar en Juan Daniel nunca podría averiguar si el alumno había sido antes de lo que él creía humano. Esto es un animal salvaje. Pero así como hay hombres en estados especiales recuerdan cosas que les han pasado a sus abuelos, así era también posible que Bartolomé, esa cuestión hipnótica, poder recordar su vida en vez de Ojalá. Los chicos querían esto, les digo que querían esto, no sepan con qué se hablan, pueden preguntarlo a las personas que ven. Por lo cual, el inspector subió a la tarima y habló así. Bien, niños, deseo ahora que uno de ustedes lo describa la escena. Ustedes se han criado en esta y la conocen bien. ¿Cómo es la escena? ¿Qué pasa en esto? Esto es lo que quiero saber. Vamos a ver tú, dirigiéndose a un alumno cualquiera. Suéltate, cuéntanos lo que haya conocido. El chico subió y aunque estaba asustado, abrió un cuarto. Dijo que en el bosque hay árboles gigantes alrededor entre vecinos. Cuando pasó otro chico a la tarima y después otro, etc. Juan Daniel subió a la tarima, se sentó, dijo más o menos lo que lo hizo. Pero el doctor, poniéndole la mano sobre el hombro, exclamó: No, no, quiero que tú recuerdes bien lo que has hecho. Cierra los ojos. Juan Daniel cerró los ojos. Bien, prosiguió el inspector. Dime lo que piensas hacer. Juan Daniel siempre con los ojos cerrados, que por un instante conectado. No veo nada, por fin. Pronto vas a ver. Figurémonos son las 3 de la mañana, poco antes del amanecer. Hemos concluido de comer, por ejemplo, que se sigue este procedimiento hipnótico, ¿sí? Hasta que logra la reacción, logra que cuando alguien diga algo, para él es la clave, esa evidencia que está buscando. Y se pasan por el suelo, rozan las orillas,
las hojas sueltas se mueven por el aliento, siento la humedad del barro en todo ello. Pero un poco como un primer inspector. ¿Dónde sientes la humedad del agua? ¿Dónde por eso? Porque tenía 12 años cuando en los bigotes, como cuando alguien al punto de los ojos te espanta. Bueno, a partir de ahí, una secuencia de hechos muy dinámica que consiste en la percepción. Dice, es increíble, si no lo matamos, nos va a matar. Es increíble, si no lo matamos, nos va a matar. Parece la figura de un tomador, maltrata, que le pega, nos pone bien, porque además se lo encierra, nos pone otro padre que detectan tigres, y a partir de ahí viene un método de insistencia, donde primero el tomador, luego todo el pueblo, está tribunando a Juan Daniel, le dice de manera reiterativa, muestra las manos. Eres tigre, muestra las manos. Muestra las manos. Mientras Juan Daniel dice, soy hombre, yo soy yo. Bueno, de la selva, el combustible, etcétera, etcétera, y al fin lo embonan. Cambiamos los juegos sociales, similares, y ahí embonan, pero a la vez no quiere muere. Cuando él muere, pero el tigre muere a la segunda. Después, es muy importante. La lectura de este texto, digo, con ese poder de intervención sobre la identidad, tiene el inspector escolar. El inspector escolar puede indagar acerca de la identidad de los alumnos. Ahora, lo interesante, lo que hicimos en este momento, es haber encontrado una reseña de la época. Una reseña de la época, de 1920. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Inmigración, ¿no? La llegada de la inmigración en el siglo XIX, las promesas, de cierta prosperidad en los sectores inmigrantes que unían la Argentina y el cumplimiento de esas promesas, ¿sí? Y la, digamos, el ambiente de protesta social que se genera cuando los inmigrantes trabajadores reclaman por sus derechos, reclaman por sus situaciones. 1902, ley de residentes. Totalmente, desde el Poder Ejecutivo se decida la expulsión de cualquier extranjero insolvente o los ejecutivos que usaban el fondo. 1902, por ley de residentes. 1902 también por elección del libro Corazón, del mundo de este mundo. Era un libro de lectura que traían las familias italianas, el centro principal, digo, la idea principal es el nacionalismo italiano, la unificación de Italia. El gobierno argentino, en el Consejo de Educación de Ramos Mejía, prohíbe la lectura de Corazón de América. Es decir, la admisión por el extranjero se da en todos los, en el campo gremial, en el campo laboral y también en el campo cultural, también en el campo pedagógico. La prohibición de este libro que habrá de ser reemplazado por un libro que surge de un concurso que organiza el Consejo Nacional de Educación para la escritura de un corazón argentino. ¿Sí? Que mantenga la misma estructura, la estructura de las lecciones de Italia, como recorrido,
ahora reemplazada por las regiones o la provincia de Argentinas, proyecto al cual el propio mundo real era colaborador del de la Nación de Argentina, tenía vínculo directo con la Argentina, avala esta posibilidad de llevar adelante este concurso, que a veces se hace, donde tiene un ganador, que tiene como son los premios, o los fenómenos, los tuvieron premiación, pero hay 3 o 4 por lo menos, el corazón argentino de estas regiones, ¿sí? Y dice la resolución, el concurso dice, mientras tanto, se le da recuerdos de provincia. Desarrollo. Entonces, el corredor no sentido, el texto lo reemplaza por el terreno, el recuerdo de entonces, los hechos muy complejo, todo este surgimiento de una intensificación, digamos, también de un sentimiento nacionalista, tiene en 1919, y luego en el 20, un rebrote muy fuerte a partir del 16 reconocido como la Semana de la fuerte oposición a los obreros a los obreros de Marsella por parte de la policía después de guerras. Luego de ese gran acto de represión, que tiene muerte, que tiene exclusiones del país, certificación de la ley de residencia, aparece en las editoriales de las revistas de la época, ¿sí? Un discurso fuertemente xenófobo de persecución al extranjero. A las italianas dice activo a los simpáticos. Constancio Vigil en Atlántida y por la expulsión de los extranjeros conformes. Todo un pueblo en la prensa oficialista que hubiera dicho que fue todos los extranjeros, los venezolanos, no de todo, ¿no? Pero es muy interesante. En cuanto a Petel, lleva adelante una columna en la revista que se llama El libro de la semana. Cuando Petel, en 1920, en el mismo año, comenta el cuento de Quiroga. Luego, ya Juan Darío dice, no hace mucho tiempo, Perita Atlántida, sección del mundo de la Norada, acaba de publicar el cuento en esta canción. Dice, no hace mucho tiempo que hablé con entusiasmo de El Salvador, del último libro de Quiroga. Con todo, algo que faltaba a mi personal población. Una realidad ultra literaria que conoce la belleza artística de sus creaciones. Lo deseado está en Juan Darío. Me gustó Juan Darío. Dice que Juan Darío denuncia el oro al universo, a otras razas, a otras maneras, a lo contrario, aunque sinceramente, aunque milagrosamente se haya trocado en carne, en alma, en esencia misma. Fuego, acabaría por degenerarnos, por corrompernos, por deshacernos. No es distinto, no es de los nuestros, es el tuyo, es el Dios sabe de dónde. Hay que extrañarle, conviene matarle. El oído fino de los inspectores está ahí en todas las fronteras espirituales. Abusado, intransigente, fruto de servir la más pequeña de nuestro mundo. Chibolet ha dicho, di Chibolet. ¿No sabes? Entonces eres el personaje. O sea, el libro de Freeman. Caballo, dijiste, y caballo. No, entonces no eres de acá. Buzo, entonces socialista.
muerte. Israelita, come tocino, lo comes, dice que naciste entre nosotros, tus acciones te delatan. A usuaria, lejos de nosotros, acabaríamos por degenerar, desaparecer y morir por fuera, fuera, masón, jesuita, ágata, disidente, hereje, jesuita, en fin, has de morir o volver a crecer. Estas sí morirte. Cuenta las batallas. Sí, las tienes. Esta tiene que hacer Juan Paterno, Juan Daniel. Esta es la clave de lectura, ¿no? Porque después registramos que el profesor de la Universidad de La Plata, Juan Carlos Diana, ha sido especialista en quirógrafo, cuando lo leí, los 70, dice Juan Daniel, indica la eficacia educativa opuesta a la autoridad libertad de los hombres y mujeres. Lo de contexto, solo, lo de eso. Habla como de cuestiones generales. Lo que hace en su tiempo, en octubre, en su tiempo de publicación, todo comprender listo con los que explicitar por el contexto de una Argentina conflictiva, ¿no? Una Argentina de lucha social, ¿no? La misma década de la Revolución, gobierno de Rigor. Bien, vamos a volver a pararnos un poquito en el libro conmemorar, un cuento de las selvas, porque es el propio Torrentero en la misma sección del siglo XVIII, es decir, 2 años antes, había la libro de la semana que comenta cuentos de las, pero no lo hace en el mismo sentido de los biólogos como Juan Daniel. Albert dice, un escritor muy elogiado, Horacio Quiroga, ofrece a los niños un libro de cuentos. El gesto es bello o patriótico. No mucho trópico reclamaba de los literatos argentinos obras infantiles, genuinamente nacionales, que vinieron a competir con las extranjeras. Tal vino la selección de Montañón y Calleja por. Finalmente, la editorial Buenos Aires ha publicado 8 narraciones del reputado autor de cuentos de amor de locura y de muerte, pero en forma que no se presta absolutamente a la competencia comercial con las obras europeas, ya que estas son ofrecidas como pasatiempos magníficamente presentados con dibujos filmados por artistas de nota ricamente cuadrados. Evidentemente, la emoción primera de cuentos de la selva del interior de Buenos Aires no tiene ninguna otra tradición. No puede ser. Así empieza la vida. Con los muchos soberbios juguetes, estos europeos, los libros europeos, que son preferibles a muchos otros con tendencias bélicas o comparables con la tranquilidad familiar. Me parece que tanto el autor como la historia han tenido otro propósito con los cuentos. El nuevo libro tiende a ocupar un puesto entre los textos de la escuela primaria. Quiere ser un texto de lectura tanto. No está diciendo, ¿no? Desde luego, sabe claramente que el autor se ha esforzado en escribir una prosa adecuada, encuadrada en limitaciones pedagógicas. A su indígena, ser local, no visual, aprendiendo conocimientos útiles, obediencia absoluta a la regla clásica. Nunca se enseñe antes lo que la naturaleza mental exige sin ser Dios. Según Torrentell, con la regla así,
Comprendo de buena gana, pero eso logra conseguir un flujo de voluntad. Ha descendido al nivel del año común. Luego, ahí el movimiento, pero no, digamos, el escrito este libro. Cada página del libro se debe forcejear con su determinamiento del futuro del futuro, por su estilo noble y su imaginación de alto dominianos y divertirlos para mantenerlos al borde del sueño, pero el éxito hablando de la navegación colonial. Una idea de lo que debería ser el lenguaje literario, y hay cierto, llamaríamos coloquialismo, y la escritura, pero puede considerarse que le molesta a la firma. Entonces, a veces es verdad, me ha parecido más que leer una página previamente preparada o el relato improvisado de cualquier persona acostumbrada a contar cuentos o manifiesta vida. Si esto, como el señor Quirón, hicieron elogio, yo se lo considero como términos más fervorosos aún que respectivamente. Muchas veces durante la lectura me han distraído el mejor de un autor, sometido al brutal trabajo de conquistador literario, en sentido descendente, hasta el punto de aprovechar por el gran destino de buscarse, luchar de fantasía, por el constante temor del luchar y no lo rechace como poesía. Acá se abre, por ejemplo, critica toda la tema de discusión más general respecto de qué es la literatura infantil. Es la escritura de la literatura infantil que está pero a Quirón, ¿no? Después continúa diciendo que en realidad habría otra pedagogía, la pedagogía que viene de Valdo Enfermo, a otros pedagogos, que no existiría. Usted proponer sí. Al contrario, había otras cosas, con lo cual, no se equivoca la pedagogía. Eso se habla totalmente de la pedagogía, se equivoca la pedagogía. Dice, por eso Quiroga no se ha dado ese enfoque de someterse voluntariamente a la exigencia de los humanos y falsa pedagogía. Hay definiciones profundales del poder institucional. Estoy seguro, dice, de que su puerta de la selva no será el pedido como tenemos ahí la muestra de cuántas ediciones. No, estoy seguro de que, o sea, en la primera queda agotar todos esos cambios. El niño, sin dificultad alguna, lo ha disfrutado. Para mí, el principal defecto de este y de otros niños, su excesivo transfundimiento. Y no se diga que esa clase de cuentos gusta a los niños. El gusto de los niños o el poder de padre. En consecuencia, todo tipo de lectura para niños ha de tender a levantar sus facultades, a de ser grande, ha de constituir una victoria, y no hay que se escucha. Arriba, solo arriba, está la leche. Este ha de ser los posturas específicos, pertenecen a la sección llamada estilo. Y esto se expresa no se ve más que por lo que la crítica contemporánea, la salida de cuentos de la selva. Lo leímos el otro día, contexto un texto francés de Tournier, lo dice, los buenos libros son, dice que la reprocha escribió un libro que no lo pueden dar los niños. Los buenos libros son libros que en realidad incluso los niños. Incluso esta frase la tomó Einstein Bravo, además de compilación, sobre técnica de la infancia. Bueno, entonces estuvo bien, incluso para pensar
esta estética de la infancia, e incluso hasta el momento, yo el año pasado comprender la inclusión como no se va a porque de cobrar el cristiano. No podemos creer, está anticuado, pero plantea cantidad de cuestiones muy interesantes respecto de no de interior, sino de la expresión en torno a la literatura infantil. Bien, hay otros textos que me ahora donde la escuela aparece con un problema, igual está interesante, todo eso. El maestro del territorio, podríamos hacer conteo más efectivo que yo lo hice por el sonido de la obra de idioma, pero vean la lectura del momento solo en que el sistema educativo se está consolidando y va teniendo la fuerza que ha tenido históricamente y como la literatura está ideologizando, está pagando dictámenes, el concepto de serio, el excesivo poder del Estado respecto de la formación de los ciudadanos. Son varios temas que se cruzan, donde la literatura de alguna manera es emergente en algunas discusiones que ser sobre el interesante seguir revisando. Bueno, muchas gracias.